Guinea Ecuatorial celebra. Bailes en las calles. Banderas nuevas ondeando al viento. Cantos de libertad. Después de casi 200 años de colonización española, este pequeño país africano finalmente es libre. Y al frente de esa libertad está un hombre, Francisco Macías Nguema. No parece un líder. Es bajo, de voz temblorosa, mirada nerviosa. Algunos dicen que es tímido. Otros, que es débil. Pero todos están equivocados. Porque dentro de ese hombre habita algo oscuro. Algo que ni España, ni África, ni el mundo están listos para enfrentar. Macías no es un libertador. Es un devorador. En su discurso inaugural, promete educación, desarrollo, unidad. Las multitudes aplauden. Los diplomáticos sonríen. Los españoles que se quedan respiran aliviados. Creen que la transición será pacífica. No saben que acaban de presenciar el nacimiento del infierno. Porque Francisco Macías Nguema no cree en la democracia. No cree en la Constitución. No cree en las leyes. Cree en el poder absoluto. Y cree en la magia. Desde niño, Macías fue criado en rituales tradicionales Fang, una etnia del norte de Guinea Ecuatorial. Creció rodeado de hechiceros, curanderos, invocaciones a los ancestros. Aprendió que el poder no solo se conquista con armas. Se conquista con miedo sobrenatural. Y cuando toma la presidencia, no trae consejores políticos. Trae brujos. Guinea Ecuatorial tiene apenas 300,000 habitantes. Es un país diminuto, rico en cacao y madera. Debería ser próspero. Debería ser pacífico. Pero Macías tiene otros planes. Planes escritos no en papel, sino en huesos. No en tinta, sino en sangre. Porque para él, gobernar no es administrar. Es hechizar. Y en los próximos 11 años, Guinea Ecuatorial no será un país. Será un cementerio embrujado. Donde la razón muere. Donde la educación es un crimen. Donde pensar es traición. Donde la música que suena en los estadios no es de celebración. Es la banda sonora de las ejecuciones. Bienvenidos a la historia del dictador que no solo asesinó a su pueblo. Lo maldijo. Esta es la historia de cómo un hombre convirtió la independencia en esclavitud. La esperanza en terror. La nación en altar de sacrificio. Esto es África revelada. Y esto es Francisco Macías Nguema. El hombre que gobernó con balas y hechizos. Apenas un año en el poder. Y Macías ya está mostrando su verdadera cara. Primero, despide a todos los asesores españoles. Luego, expulsa a los técnicos extranjeros. Después, cierra las embajadas. Guinea Ecuatorial comienza a aislarse del mundo. Pero eso no es lo más inquietante. Lo inquietante es lo que hace en privado. Testimonios de sobrevivientes cuentan que Macías celebra rituales nocturnos en el Palacio Presidencial. Sacrifica animales. Consulta a chamanes. Bebe brebajes que lo sumergen en trances. Dice que habla con los muertos. Dice que los ancestros le dieron el poder. Y que cualquiera que lo desafíe, será maldito. No es retórica. Él lo cree. Y obliga a otros a creerlo también. En 1970, convoca a su gabinete. Les dice que de ahora en adelante, él no es solo presidente. Es el único milagro de Guinea Ecuatorial. Luego se autoproclama, gran maestro de la educación, la ciencia y la cultura tradicional. No es propaganda. Es delirio. Pero nadie se ríe. Porque el que se ríe, desaparece. Los primeros en caer son los políticos rivales. Opositores que creyeron que podrían competir. Macías los invita a reuniones de reconciliación. Nunca vuelven. Luego vienen los intelectuales. Profesores universitarios. Médicos. Abogados. Periodistas. Todos arrestados bajo acusaciones absurdas, conspiración, traición, brujería contra el Estado. Sí, brujería contra el Estado. Macías usa el mismo ocultismo que él practica como arma legal. Acusa a sus enemigos de intentar hechizarlo. Y en un país donde la creencia en lo sobrenatural es profunda, esa acusación es tan mortal como una bala. Las cárceles se llenan. Pero no hay juicios. No hay abogados. No hay debido proceso. Hay confesiones extraídas con tortura. Hay ejecuciones en secreto. Hay cuerpos que nunca se encuentran. Y en las calles, el miedo comienza a espesarse como niebla. Porque la gente entiende, Macías no es un presidente. Es un hechicero con ejército. En 1971, prohíbe el uso de la palabra intelectual. Sí, prohíbe una palabra. Porque para Macías, pensar es peligroso. Leer es sospechoso. Saber es traición. Y cualquiera que sepa demasiado, debe morir. Comienza el éxodo. Miles de guineanos huyen a Camerún, Gabón, España. Los que pueden, escapan. Los que no, se quedan. Y rezan.
Rezan porque en Guinea Ecuatorial, Dios ya no gobierna. Gobierna Macías. Y su Dios es el miedo. Macías ya no duerme. O al menos, eso dicen los guardias del palacio. Vaga por los pasillos a medianoche. Habla solo. Grita nombres de enemigos imaginarios. Ordena arrestos en plena madrugada. La paranoia lo devora. Y cuando un paranoico tiene poder absoluto, el país entero sangra. Macías comienza a ver conspiraciones en todas partes. En su propio gabinete. En el ejército. En su familia. Nadie está a salvo. Incluso sus aliados más cercanos desaparecen. Primero, su ministro de Asuntos Exteriores. Luego, el director del Banco Central. Después, generales, embajadores, funcionarios. Todos acusados de traición. Pero las acusaciones nunca tienen pruebas. Solo sospechas. Y en el régimen de Macías, una sospecha es una sentencia de muerte. Crea una policía secreta, la juventud en marcha con Macías. Jóvenes armados, fanáticos, adoctrinados. Su misión, vigilar, delatar, arrestar. Niños espían a sus padres. Vecinos denuncian a vecinos. Esposos traicionan a esposas. El tejido social se desintegra. Y Macías lo observa desde su palacio, convencido de que está salvando al país de enemigos invisibles. Pero los enemigos no son invisibles. Son inventados. En 1973, clausura todas las iglesias católicas. Arresta a sacerdotes. Expulsa a misioneros. No por ateísmo, sino porque él quiere ser el único Dios. Ordena que su retrato cuelgue en todas las iglesias que quedan abiertas. Que su nombre se mencione en las oraciones. Que los niños recen a Macías, nuestro Salvador. Es blasfemia. Es locura. Es tiranía divina. Y funciona. Porque en un país sin información, sin prensa libre, sin contacto con el exterior, la propaganda se convierte en verdad. Macías controla la radio, la televisión, los periódicos. Cada mensaje es el mismo. Macías es grande. Macías es eterno. Macías es invencible. Y cualquiera que diga lo contrario, es ejecutado. Pero la paranoia no... Los rituales se vuelven parte de la rutina estatal. Antes de cada reunión importante, Macías consulta a los brujos. Antes de cada decisión militar, sacrifica animales. Cree que su poder no viene de las urnas. Viene de los espíritus. Y obliga a sus ministros a participar. Los que se niegan, son acusados de traición. Deben beber brebajes. Deben jurar lealtad no solo a Macías, sino a las fuerzas que lo protegen. Es política. Es religión. Es locura institucionalizada. Pero también es estrategia. Porque Macías entiende algo que pocos dictadores comprenden. El miedo racional tiene límites. El miedo sobrenatural, no. Un soldado puede rebelarse contra un tirano. Pero difícilmente se rebela contra un hechicero que, según cree, puede maldecir a su familia por generaciones. Y Macías alimenta esa creencia. Cada vez que un opositor muere, Macías lo atribuye a sus poderes. Cada vez que un complot fracasa, dice que los ancestros lo protegieron. Y el pueblo, atrapado entre la superstición y la realidad, comienza a creerlo. Comienza a creer que Macías es invencible. Que está protegido por fuerzas más allá de lo humano. Que desafiarlo no solo significa muerte. Significa condenación eterna. Y esa creencia es más poderosa que 1000 soldados. Macías también usa el ocultismo para torturar psicológicamente. Prisioneros son obligados a participar en rituales antes de ser ejecutados. Se les dice que sus almas quedarán atrapadas. Que nunca encontrarán paz. Que sus familias serán malditas. Es crueldad refinada. Terror espiritual. Y funciona. Porque en Guinea Ecuatorial, la línea entre lo político y lo sobrenatural se ha borrado. Todo es hechizo. Todo es maldición. Todo es Macías. En 1975, declara oficialmente que Guinea Ecuatorial es un estado marxista tradicionalista. Una mezcla absurda de comunismo y brujería. Nacionaliza empresas. Expulsa empresarios extranjeros. Cierra bancos. La economía colapsa. Pero Macías no se preocupa por la economía. Se preocupa por el control total. Y lo tiene. Controla el ejército. Controla la policía. Controla la información. Y ahora, controla el alma del país. Guinea Ecuatorial no es una nación. Es un altar de sangre. Y Macías es el sumo sacerdote. El terror ya no es secreto. Es espectáculo público. Macías ordena ejecuciones masivas. No en cárceles ocultas. No en bosques remotos. En estadios. El estadio de Malabo, la capital, se convierte en escenario de horror. Miles son obligados a asistir. Familias enteras. Niños. Ancianos. No tienen opción.
Asistir es obligatorio. No asistir es sospechoso. Y en el centro del estadio, los condenados. Atados. Arrodillados. Esperando. Pero lo más macabro no son las ejecuciones. Es la música. Macías ordena que suene una canción a todo volumen mientras fusilan a los prisioneros. Those Were the Days de Mary Hopkin. Una canción nostálgica, melancólica, sobre tiempos mejores. Y mientras suena, los soldados disparan. Las balas perforan cuerpos. La sangre salpica el césped. Los gritos se mezclan con la melodía. Es surrealista. Es demoníaco. Es Macías. ¿Por qué esa canción? Nadie lo sabe. Tal vez porque a Macías le gusta. Tal vez porque la ironía lo divierte. O tal vez porque en su mente fracturada, esos realmente eran los días mejores. Los días en que él tenía control total. Los días en que nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Los días en que el miedo era religión. Las ejecuciones no tienen lógica. No hay juicios. No hay evidencia. Solo listas. Listas hechas por Macías en medio de la noche. Nombres escritos a mano. Personas que tal vez lo miraron raro. Que tal vez no aplaudieron lo suficiente. Que tal vez soñaron con libertad. Entre 1975 y 1979, se estima que Macías ejecuta entre 50,000 y 80,000 personas. En un país de apenas 300,000 habitantes. Es decir, entre un cuarto y un tercio de la población. Es genocidio. Es locura. Es aniquilación. Los métodos varían. Fusilamiento. Golpes. Hambre. Tortura. Algunos son colgados. Otros, enterrados vivos. Y muchos, simplemente, desaparecen. Sus familias nunca encuentran los cuerpos. Nunca tienen entierros. Nunca tienen cierre. Solo silencio. Un silencio impuesto a punta de fusil. Porque en Guinea Ecuatorial, llorar a los muertos es peligroso. Puede interpretarse como protesta. Y protestar es morir. Macías también ejecuta a su propia familia. Primos. Tíos. Cuñados. Nadie está a salvo. Porque en su paranoia infinita, la sangre compartida no es lazo. Es amenaza. El país se vacía. Más de 100,000 guineanos huyen al exilio. Los que quedan, sobreviven en silencio. Trabajan en silencio. Comen en silencio. Rezan en silencio. Porque en Guinea Ecuatorial, el silencio es la única forma de no morir. Y Macías, desde su palacio embrujado, observa. Observa el terror que creó. Y sonríe. Porque para él, esto no es tragedia. Es triunfo. El triunfo del hechizo del poder. Guinea Ecuatorial ha desaparecido del mapa. No literalmente. Pero casi. Macías ha cortado toda comunicación con el exterior. No hay vuelos comerciales. No hay barcos de pasajeros. No hay teléfonos internacionales. El país es una cárcel a cielo abierto. Los pocos diplomáticos que quedan son vigilados constantemente. Sus movimientos, restringidos. Sus comunicaciones, intervenidas. Y uno por uno, van cerrando sus embajadas. Porque nadie quiere estar en Guinea Ecuatorial. Es demasiado peligroso. Demasiado impredecible. Macías ha declarado que los extranjeros son enemigos del pueblo. Expulsa a cooperantes. Prohíbe ONGs. Cierra misiones médicas. Guinea Ecuatorial, que ya era pobre, se hunde en la miseria absoluta. No hay medicinas. No hay alimentos importados. No hay repuestos para maquinaria. Las plantaciones de cacao, antes prósperas, se abandonan. Los trabajadores huyen o son ejecutados. La economía colapsa por completo. Pero Macías, incluso para él. Macías ha declarado la guerra a la inteligencia. No es metáfora. Es literal. Ordena el cierre de todas las escuelas. Primero las universidades. Luego las secundarias. Finalmente, hasta las primarias. La educación, dice, es una herramienta del colonialismo para esclavizar la mente africana. Miles de niños quedan sin escuela. Sin maestros. Sin futuro. Pero eso no es suficiente para Macías. También prohíbe los libros. Ordena quemar bibliotecas. Quema enciclopedias. Quema novelas. Quema hasta los libros de texto. El humo negro sube sobre Malabo como ofrenda oscura. Una ofrenda a la ignorancia. Porque Macías entiende algo, la gente educada cuestiona. La gente ignorante obedece. Y él solo quiere obediencia. Los pocos maestros que quedan son arrestados. Algunos ejecutados. Otros obligados a trabajar en plantaciones. Porque para Macías, enseñar es conspirar. Prohíbe el uso de palabras como intelectual, universidad, ciencia. Cualquiera sorprendido leyendo un libro es sospechoso.
Cualquiera que hable demasiado bien es peligroso. El analfabetismo se convierte en política de Estado. Y Guinea Ecuatorial retrocede décadas en meses. Pero la guerra de Macías contra el pensamiento no termina ahí. También prohíbe el uso del español en contextos oficiales. A pesar de ser el idioma oficial del país. Dice que es la lengua del colonizador. Obliga a funcionarios a hablar solo en Fang, su idioma tribal. Pero no todos los guineanos hablan Fang. Hay otras etnias. Otros idiomas. No importa. Macías solo confía en los Fang. Y dentro de los Fang, solo en su clan. Y dentro de su clan, solo en los que le temen más. El país se fractura. Las tensiones étnicas explotan. Los Fang contra los Bubis. Los Bubis contra los annoboneses. Macías alimenta esas divisiones. Porque un pueblo dividido no se une. Y un pueblo no unido, no se rebela. En 1978, Macías cambia el nombre del país. Ya no es República de Guinea Ecuatorial. Ahora es República Unida de Guinea Ecuatorial bajo el único Milagro Macías. Sí, pone su nombre en el nombre del país. No es megalomanía. Es deificación. Y cualquiera que se niegue a usar el nuevo nombre, es arrestado. Macías también cambia la moneda. Elimina el ecuele. Introduce el ecuele de Macías. Pone su cara en todos los billetes. No hay economía. Pero hay billetes con su rostro. No hay hospitales. Pero hay retratos suyos en cada esquina. No hay futuro. Pero hay culto a Macías. Y en ese culto, la única oración es: Macías es eterno. Macías es todopoderoso. Macías es invencible. Pero hay algo que Macías no ha entendido. Los hechizos se rompen. Los tiranos caen. Y la eternidad es una mentira. 1978 a 1979, el estadio de Malabo ya no es un lugar deportivo. Es un matadero humano. Cada semana, Macías ordena nuevas ejecuciones. Cientos de personas. Miles acumuladas. El césped ya no es verde. Es marrón oscuro. Manchado de sangre seca. Los guardias ya no limpian. ¿Para qué? Mañana habrá más sangre. Mientras los cuerpos caen. Los métodos de ejecución varían según el humor de Macías. A veces, fusilamiento. Otras, golpes con machetes. A veces, simplemente hambre. Prisioneros encerrados en celdas sin comida ni agua hasta que mueren. Lentamente. Macías asiste a algunas ejecuciones. Observa desde un palco. A veces aplaude. A veces se ríe. A veces simplemente mira, con ojos vacíos, como si estuviera viendo algo que nadie más puede ver. Porque tal vez lo está. Tal vez en su mente fracturada, ya no ve personas. Ve demonios. Conspiradores. Enemigos del milagro. Y cada ejecución es un exorcismo. Un ritual de purificación. Una ofrenda a los espíritus que, según él, lo mantienen vivo. Los soldados que ejecutan las órdenes ya no sienten nada. Están entumecidos. Robotizados por el horror constante. Matan porque es su trabajo. Porque no hacerlo significa morir. Porque en Guinea Ecuatorial, todos son verdugos o víctimas. No hay punto medio. Entre los ejecutados hay de todo. Campesinos acusados de robar comida. Funcionarios acusados de mirar mal a Macías. Mujeres acusadas de brujería. Niños acusados de ser hijos de traidores. No hay lógica. No hay justicia. Solo cuotas de muerte. Porque Macías necesita sangre constantemente. La necesita para sentir que está en control. Para sentir que el hechizo sigue funcionando. Para sentir que sigue siendo Dios. Pero los dioses no sangran. Y Macías, aunque no lo sabe, ya está sangrando. Porque en las sombras, su sobrino Teodoro Obiang planea. Reúne aliados. Genera lealtades. Promete cambio. No porque sea bueno, sino porque Macías se ha vuelto demasiado peligroso. Incluso para los que están cerca. Incluso para la familia. Macías sospecha algo. Siempre sospecha. Pero esta vez, su paranoia no es suficiente. Porque el golpe no vendrá de enemigos lejanos. Vendrá de su propia sangre. Del sobrino que lo admiró. Del sobrino que aprendió de él. Del sobrino que entendió que para destronar a un hechicero, hay que ser más brutal que él. Y Teodoro Obiang está listo. El Estadio de la Muerte pronto tendrá un nuevo ejecutado. El más importante de todos. Macías. 3 de agosto de 1979. Guinea Ecuatorial despierta diferente. Hay movimiento de tropas. Soldados corriendo. Tanques en las calles. Algo está pasando. Y en el Palacio Presidencial, Macías lo siente. Siente que el hechizo se está rompiendo. Llama a sus brujos. Les exige respuestas. Les grita que hagan algo.
Pero los brujos no pueden detener balas. Y las balas ya vienen en camino. Comandadas por Teodoro Obiang, su sobrino, segundo al mando del ejército. Obiang ha esperado el momento perfecto. Y finalmente llegó. Macías está aislado. Paranoico. Ha ejecutado a tantos generales que ya no tiene leales de verdad. Solo tiene esclavos del miedo. Y el miedo cambia de bando cuando hay esperanza de sobrevivir. Las tropas de Obiang rodean el palacio. No hay resistencia. Los guardias de Macías, cansados, aterrorizados, simplemente se rinden. Algunos hasta aplauden. Macías intenta huir. Corre hacia su pueblo natal, Nsangayong, en la selva. Se esconde. Cree que los espíritus lo protegerán. Cree que su magia es más fuerte que el acero. Pero no lo es. El 18 de agosto, apenas 2 semanas después del golpe, Macías es capturado. No opone resistencia. Está demacrado. Sucio. Roto. El único milagro se ve patético. Es llevado a Malabo, esposado, humillado. Las calles están llenas de gente. Pero no gritan insultos. Están en silencio. Un silencio pesado. Cargado de 11 años de horror. Macías es encerrado. No en el palacio. No en un cuartel. En una celda común. Como los miles que él encerró. Como los miles que nunca salieron vivos. Y ahora le toca a él esperar. Esperar el juicio que nunca dio a nadie. Esperar la justicia que nunca conoció. Esperar la muerte que repartió como si fuera aire. El golpe de Obiang es rápido. Eficiente. Sangriento en algunos puntos. Pero comparado con los 11 años de Macías, es misericordioso. Obiang toma el control absoluto. Disuelve el gobierno. Arresta a los colaboradores de Macías. Y promete reconstrucción. Promete democracia. Promete nunca más. Pero esas promesas, como veremos después, son humo. Porque Obiang aprendió de Macías. Aprendió que el poder absoluto es adictivo. Aprendió que el miedo funciona. Aprendió que en Guinea Ecuatorial, los dictadores no se van. Solo cambian de nombre. Pero eso es otra historia. Ahora, la historia es de Macías. Del hechicero que perdió su hechizo. Del tirano que enfrentará el destino que impuso a miles. La muerte. Septiembre de 1979. Macías está en el banquillo de los acusados. Es un juicio militar. Rápido. Sin apelación. Los cargos. Genocidio. Traición. Corrupción. Asesinato masivo. Destrucción de la economía nacional. La lista es larga. Demasiado larga. Pero los números lo resumen todo. 50,000 a 80,000 muertos. Un tercio de la población ejecutada o exiliada. Un país destruido. Macías no se defiende. Apenas habla. Cuando le preguntan por las ejecuciones, dice: eran necesarias. Eran traidores. Cuando le preguntan por los rituales de brujería, dice: los ancestros me protegían. Todavía lo hacen. Cuando le preguntan si se arrepiente, dice: yo soy el único milagro. No me arrepiento de nada. Es delirio hasta el final. El tribunal lo declara culpable de todos los cargos. La sentencia: muerte por fusilamiento. Macías no se inmuta. Tal vez cree que los espíritus lo salvarán. Tal vez cree que es inmortal. O tal vez, en el fondo, ya está muerto por dentro. 29 de septiembre de 1979. Amanece en Malabo. En el mismo estadio donde miles murieron al son de Tossegüerde Days, Macías será ejecutado. Pero hay un problema. Los soldados asignados al pelotón de fusilamiento se niegan. No por piedad, sino por miedo sobrenatural. Creen que matar a Macías los maldecirá. Que sus familias sufrirán. Que los espíritus los perseguirán. El miedo que Macías cultivó durante 11 años sigue vivo. Incluso ahora. Incluso cuando está encadenado. Obiang tiene que traer soldados marroquíes. Mercenarios que no creen en la brujería Fang. Que solo creen en las órdenes y el pago. Macías es llevado al centro del estadio. El mismo lugar donde ejecutó a miles. Lo atan a un poste. No hay música esta vez. Solo silencio. El pelotón marroquí se alinea. Macías levanta la vista. Mira al cielo. Murmura algo. Tal vez una oración. Tal vez un hechizo. Tal vez solo locura. La orden se da. Los fusiles disparan. Y Francisco Macías Nguema cae. El único milagro muere como cualquier hombre. Con sangre. Con dolor. Con silencio. No hay espíritus que lo salven. No hay ancestros que intervengan. Solo hay balas. Y la justicia tardía de un pueblo destrozado. Su cuerpo es enterrado en secreto. Sin ceremonias. Sin honores.
como los miles que él enterró sin nombre. Y Guinea Ecuatorial respira.